Entre goles y emociones, el consumo de drogas se disparó en Qatar. Investigadores aseguran que carteles o cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación inundaron de alucinógenos al país sede del Mundial de Fútbol. Nuestro periodista Rodrigo Rodríguez tiene la historia. Ahora lo volvimos a ilusionar. En el Mundial Qatar 2022 no solamente se consume fútbol y emociones, sino también drogas. Según una investigación de la Organización Global para la Seguridad y la Inteligencia, la cual estudia el narcotráfico en Medio Oriente. Donde hay turismo, donde hay un turismo fluido global, hay drogas. Siempre es así. Lo dice el presidente de IOSI, el venezolano canadiense Johan Abdullah, quien asesora a funcionarios en Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con Abdullah, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones criminales en las que se cuentan el cartel de los Zetas, inclusive maras de Honduras y El Salvador, distribuyen cocaína y metanfetaminas en Qatar y otras naciones del mundo árabe. Estos países, por los niveles económicos que tienen, la expansión económica sigue siendo creciente, con una atracción turística bastante importante. Hablo de todos estos países de aquí de la región, con un movimiento turístico bastante importante, un movimiento económico de referencia global. Para este analista, algunos grupos terroristas del Medio Oriente ayudan a los carteles mexicanos a transportar las drogas a través de rutas por África. En el África es donde ellos tienen sus operaciones mucho mayores, mucho más intensas, mucho más implementadas y desarrolladas para el tráfico de drogas, sobre todo del África, para Asia y para Europa, pero expandiéndose ahora por el tema del Medio Oriente. Según las autoridades mexicanas, estadounidenses y de otras partes del mundo, los carteles mexicanos distribuyen cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a diferentes partes del planeta. Hace unos años lo están haciendo a través de América del Sur, de donde pasa a África y finalmente a Medio Oriente, región en la que se disparó el consumo después de la pandemia, de acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2022. Somos el cartel de Sinaloa. Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han estado llevando al país sede del Mundial el conocido Captagón. Dicen, el negocio allá en Qatar va a ser vender Captagón, que es una droga que les llaman la droga de los yihadistas. El Captagón es una marca de fenitilina, un psicoestimulante con efectos de euforia e hiperactividad mayores a los de la cocaína. Causa somnolencia por unas 36 horas y es también producido y muy consumido en el Medio Oriente y popular entre los grupos terroristas como Hezbollah y Hamas, según Oscar Valderas, periodista del periódico Reforma de México. El consumo de Captagón en Qatar ha incrementado en los últimos años en ciudades del país como la capital, Doha. Los cárteles mexicanos ven una oportunidad en llevar Captagón porque intuyen que la ciudad va a necesitar muchos migrantes para construir los estadios y que además van a tener que trabajar largas horas, unas jornadas bestiales que ya son materia de señalamientos de violaciones de derechos humanos. Algo que, según este experto, comenzó en 2010 con el anuncio de la FIFA de que Qatar sería la sede del Mundial 2022. Se imagina el nivel de poder ver hacia el futuro de estos criminales que identificaron la oportunidad, se metieron a Qatar haciendo alianzas con grupos terroristas como Hezbollah y se pusieron a vender Captagón y están sacando una lana brutal de ahí. El tráfico de drogas de Latinoamérica a África y Asia ya existía antes del anuncio en 2010 del Mundial Qatar 2022, ya que grupos criminales de países de esta parte del mundo, entre ellos Colombia, ya enviaban cocaína por estas rutas, llegando inclusive a Europa.
que sale desde Colombia hacia Venezuela, de Venezuela al África, y del África se distribuye a Europa y también al Medio Oriente. A esta ruta les ha hecho seguimiento Alexander Montero, politólogo y asesor de seguridad de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, quien asegura que Venezuela es uno de los puntos de partida de la droga con destino a África. Evidentemente por presencia de estructuras de Hezbollah en Venezuela dedicadas no solamente a tema de tráfico de mercancías ilícitas, entre ellas la droga, sino por ejemplo la explotación minera. El arco minero venezolano en el sur implica también un interés muy fuerte de estructuras criminales. De acuerdo con Montero, el narcotráfico no es el principal interés de Hezbollah. No es su interés principal el tema del narcotráfico. Ellos utilizan América Latina básicamente para lavado de dinero, para economías ilegales que les den también recursos. Y en ese sentido el narcotráfico es tan solo un componente más. Pero según Abdollah, el lavado de activos Hezbollah también lo practica en Emiratos Árabes Unidos, con importaciones de alimentos y textiles e inversiones en bienes raíces. Tomando en cuenta que estas son regiones y sobre todo los Emiratos y toda la región es un destino turístico cada vez más creciente, se va desarrollando de forma muy acelerada y también para inversiones grandes. Agrega que Hezbollah no utiliza el narcotráfico solamente como fuente de financiación, sino también como arma contra sus enemigos, a quienes les facilita la obtención del Captagón, todo con la ayuda de los carteles mexicanos en la región. Y lo hacen evadiendo los férreos controles antidrogas en el Golfo Pérsico, aliándose, por ejemplo, con grupos terroristas como Hezbollah, quienes les prestan, a cambio de una cuota, las rutas de drogas en África y Asia. Rutas que afectan a los países de América Latina, África y Asia, por donde pasan. Estamos frente a un problema que implica cooperación entre varios países y entre varias agencias de seguridad. ¿Cuál es el problema? El problema es que los medios de cooperación, que si bien existen, muchas veces no son tan dinámicos como uno esperaría. Y el punto máximo del problema se ha hecho evidente en el Mundial Qatar 2022, no solo durante la celebración del mismo, sino en la preparación. Cuando termine el Mundial, ¿qué va a pasar con Qatar? Pero Qatar va a tener un reto muy importante y decisiones que tomar en cuanto a su propia seguridad. Es un país bastante pequeño, pero en cuanto a su propia seguridad nacional, porque esto va a traer, el Mundial evidentemente va a traer una serie de experiencias no todas buenas en cuanto a la seguridad y veremos a ver cuál va a ser la respuesta o lo que ellos van a empezar a implementar. Experiencias o problemas de seguridad como en los países donde operan los carteles mexicanos, especialmente los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en los que hay millones de adictos con los problemas que causa su condición, mientras los capos se llenan los bolsillos, aprovechando cualquier oportunidad, como la que puede dar la celebración de un mundial de fútbol. ¡Quiero ser campeón mundial!